Bueno, en el siguiente esquema, en nuestra simulación, dada en el programa SketchUp, hemos efectuado la simulación de nuestro proyecto. En nuestro planteamiento, para la elaboración del ácido fórmico, se usa un intercambiador de calor de tubo y coraza de 2 pasos por el tubo y uno por la coraza. Además, cuenta con 46 tubos. Bueno, por la coraza entra agua a 28,68 grados centígrados, que la proporciona un tanque con agua. Y por los tubos entrará vapor de agua a 180 grados centígrados y saldrá a 179,5 grados centígrados en fase líquida. El vapor de agua que entra por los tubos lo proporciona una caldera con el fin de calentar el agua de entrada de la coraza hasta 80 grados centígrados, que será necesario para la producción del ácido fórmico. Bueno, en otras palabras, esto nos quiere decir que tenemos un sistema en el cual es utilizado un intercambiador de calor para calentar agua a una temperatura óptima para ser utilizada en un proceso de producción de ácido fórmico. En este caso tendríamos dos fluidos que circulan en el intercambiador de calor para que se dé la transferencia. Entonces, tenemos agua que esta va a circular por la carcasa y por otro lado tenemos el vapor de agua que circulará por los tubos. El agua ingresaría desde un tanque elevado al intercambiador a una temperatura de 28,68 grados centígrados. Y al realizarse un intercambio de calor saldría a una temperatura de 80 grados centígrados. Dicha temperatura es necesaria para la producción del ácido fórmico. Luego el agua sería utilizada para dicho proceso. Entonces, hablando del fluido que pasa por los tubos, que es el vapor de agua, este ingresaría como un vapor a una temperatura de 180 grados centígrados y saldría de forma líquida a una temperatura de 179,5 grados centígrados. Entonces, hubo un cambio de fase en el cual el calor latente pasó a calor sensible. Entonces, este fluido que fue proveniente de la caldera pasa a ser almacenado a unos tanques para su posterior reutilización. Bueno, el planteamiento nos indica que para la elaboración del ácido fórmico se usa un intercambiador de calor de tubo y coraza de 2 pasos por el tubo y uno por la coraza. Además cuenta con 46 tubos. Por la coraza entra agua a 28,68 grados centígrados que la proporcionará un tanque con agua. Y por los tubos entrará vapor de agua a 180 grados centígrados y saldrá a 179,5 grados centígrados en fase líquida. Bueno, el vapor de agua que entra por los tubos lo proporciona una caldera con el fin de calentar el agua de entrada por la coraza hasta 80 grados centígrados, que será necesario para la producción del ácido fórmico. Bueno, para el diseño se desea calcular la variación de temperatura media logarítmica, la razón de flujo de calor, la resistencia de transferencia de calor por conducción en tubos, también el coeficiente total de transferencia de calor, también el área superficial del intercambiador de calor, la longitud de los tubos. Además, hará una comparación de nuestros resultados con la hoja de especificaciones del intercambiador de calor. Bueno, para la resolución del problema planteado, vamos a utilizar el método de Kern, que aquí nos va a guiar lo que sería la transferencia de calor por parte del tubo y por parte de la coraza. Pero primero vamos a realizar lo que es la transferencia total de calor. Entonces, para esto nosotros vamos a recolectar su respectiva información en la ficha técnica. En este caso, las temperaturas de 28 y 80 grados centígrados, que sería en lo que es la parte de la carcasa. Y por otro lado, de 180 y 179,5 grados centígrados. Bueno, el flujo másico está en kilogramos sobre segundos y son los mismos flujos de entrada y de salida. Como es kilogramos sobre hora, lo que se hace es realizar la respectiva conversión en kilogramos sobre segundo. Esto sería en la parte de los datos del fluido, en lo que son los datos de la carcasa y de la tubería. Bueno, los datos más importantes, o sea,
nosotros debemos de tener el diámetro interior. Pero al momento de no tener el diámetro interior, nosotros tenemos el diámetro exterior de la carcasa y de los tubos con los que podemos trabajar. Para encontrar el diámetro interior se necesita lo que sería el grosor. Es otro dato que se tiene aquí, como lo pueden observar. Y aquí también. Bueno, también tenemos lo que es la cantidad del número de tubos y la cantidad de número de pasos. También se encuentra ahí. Y esto también son datos muy importantes que el battle, digamos que son los reflectores, que sería esto de aquí. Y los espaciadores, que son una especie de pitch. Entonces, ya teniendo esos datos, ya podemos realizar el trabajo como tal. Bueno, para el primer punto, nosotros vamos a calcular lo que es la temperatura media logarítmica. Aquí tenemos la fórmula de la temperatura media logarítmica, en la cual nos indica que la variación de temperatura media logarítmica, esta vendría a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos a la temperatura de salida del fluido frío menos a la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío sobre el logaritmo natural por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío sobre la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. En este caso nosotros vamos a utilizar la segunda fórmula. Pero antes que eso tenemos que nosotros realizar lo que es la variación de temperatura, que en este caso, como podemos observar en el gráfico, tenemos la variación de temperatura, que aquí sería la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, que en este caso nos daría la variación de temperatura 1, 150,82 grados centígrados. Para la variación de temperatura 2 se aplica el mismo factor, en el cual nos da un resultado de 100 grados centígrados. Bueno, en este caso, ya teniendo la variación de temperatura, aplicamos la segunda fórmula, que nos indica la variación de temperatura media logarítmica es igual a la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2 sobre el logaritmo natural por la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2. Esto nos da como resultado 123,67. Una vez que hemos obtenido nuestra variación de temperatura media logarítmica, vamos a calcular lo que vendría a ser R y lo que vendría a ser nuestra P. Que en este caso nos dice que R vendría a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente sobre la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Que esto nos da como resultado 0,009742. Para calcular nuestra P, tenemos que P es igual a la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Tenemos sobre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, que nos da como resultado 0,3391. Una vez que nosotros hemos obtenido nuestra R y nuestra P, vamos a calcular o a determinar el factor correctivo F gráficamente. Como podemos observar en la gráfica, tenemos nuestro valor de P, que es 0,33, como se puede observar. Por otro lado, tenemos nuestro valor R, que se lo encuentra en la parte de en medio, que es de 0,097. Por este valor es muy pequeño, nosotros vamos a asumir, en lo cual podemos observar que lo encontramos del 0,8 al 1.
En esa intersección entre P y R, vamos a encontrar nuestro valor de F, que es 0,99. Luego de eso, nosotros, digamos, encontramos la variación de temperatura corregida, que esto vendría a ser nuestra F que calculamos anteriormente, por la variación de temperatura media logarítmica. Entonces ya tenemos lo que es la variación la variación de temperatura media logarítmica corregida. Bueno, aquí como conclusión podemos dar que la variación de temperatura media logarítmica es de 122,44 grados centígrados. Continuando con nuestro desarrollo del ejercicio, ahora vamos a desarrollar el paso número 2, que es el cálculo de la razón de nuestro flujo de calor. Para resolver este paso, nosotros tenemos que tener nuestra temperatura promedio de nuestro flujo caliente y nuestra temperatura promedio de nuestro flujo frío. Bien, esto se lo desarrolla mediante la fórmula que la temperatura de fluido caliente es igual a la temperatura 1 más la temperatura 2 sobre 2, quedándonos como resultado para el flujo caliente 179,75 grados centígrados y quedándonos como resultado para nuestro flujo frío 54,34 grados centígrados. Como siguiente tenemos lo que viene a ser una interpolación de datos. Para la resolución de la interpolación de datos nos da una fórmula que interpolación es igual a la x menor más la x mayor menos la x menor sobre la diferencia de gradientes por los gradientes a buscar. Luego realizamos lo que viene a ser la interpolación tanto para nuestro flujo caliente y nuestro flujo frío, en el cual nos dice que encontramos lo que vino a ser nuestro flujo caliente, que fue de 179,75, y en nuestra temperatura la encontramos entre 170 a 180. Entonces, hacemos la diferencia de ambas y nos da que tenemos un gradiente de 10. Y luego vamos a saber cuál es el gradiente a buscar, que es nuestro resultado, como bien lo dije, del flujo caliente es de 179,75 grados centígrados, entonces a su diferencia para los gradientes a buscar es de 9,75. Y bien, el mismo paso o el mismo desarrollo se lo hace con el flujo frío. La diferencia de nuestra temperatura del flujo frío fue de 54,34. Lo encontramos entre la temperatura entre 50 y 55. Entonces la diferencia entre ambas es de 5. Entonces a este vendría a ser nuestro gradiente. Y nuestro gradiente a buscar vendría a ser 54,34. Y la diferencia de estas ambas vendría a ser de 4,34. Luego pasamos a buscar cada una de ellas. Venimos a buscar lo que sería valores que van entrelazados para así poder completar con nuestra tabla para la interpolación. Encontramos los valores que vienen a ser de la densidad, tanto para nuestro fluido caliente y nuestro fluido frío. Para lo que viene a ser la densidad de nuestro fluido caliente encontramos una densidad de 897,44 kilogramos sobre metros cúbicos, y para lo que viene a ser nuestra densidad de nuestro fluido frío, sí, encontramos que es de 987,7172 kilogramos sobre metros cúbicos. Dentro del calor específico para el fluido caliente es de 4409 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y para nuestro fluido frío va a ser de 4182,736 joules sobre kilogramos por Kelvin. Para nuestra conductividad térmica del fluido caliente es de 0,6769 vatios sobre metros por Kelvin, y la conductividad térmica para nuestro fluido frío va a ser de 0,64834 vatios sobre metros por Kelvin. Y así con la viscosidad
la viscosidad para nuestro fluido caliente fue de 1,60 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metros por segundo. La viscosidad dinámica fue de 5,41 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metros por segundo. Esto corresponde a nuestro fluido frío. Bueno, y así también encontramos nuestro número de Prandtl para nuestro fluido caliente, que fue de 1,03, y para nuestro fluido frío de 3,51. Dentro también encontramos lo que vino a ser nuestra entalpía de vaporización, quedándonos como resultado que obtuvimos un resultado de 2049,13 kilojoules sobre kilogramos. Bien, una vez que encontramos todos estos resultados fueron implementados o establecidos también dentro de lo que anexamos dentro de esta tabla. Eh, para el cálculo del calor, para el cálculo del calor, que es el punto que nos pide el literal 2, entonces decimos que se emplea la siguiente fórmula, en donde calor es igual al fluido másico frío, del fluido frío, por el calor específico del fluido frío, por la temperatura de salida del fluido frío y la temperatura de entrada del fluido frío, quedándonos como resultado que el calor va a ser igual a 2255,6263 kilovatios. ¿Y por qué? Bueno, una de las preguntas que nos hicimos nosotros también como estudiantes fue por qué, o sea, trabajamos con lo que vino a ser nuestra temperatura fría. Bien, aquí nosotros hicimos un análisis en el cual pudimos desarrollar que dijimos que es lo mismo que trabajar tanto con nuestro fluido frío con nuestro fluido caliente. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos como la QE y la Q es igual a la QS, nos quiere decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Y más bien, en otras palabras un poco más técnicas, sería que las transferencias de calor que podemos encontrar con el fluido caliente o lo podemos bien encontrar con un fluido frío, que va a ser algo igual. Y bueno, y como conclusión en este literal 2, nos queda que la transferencia de calor es de 22,55,6264 kilovatios. Luego pasamos a nuestro literal 3, que es el cálculo del coeficiente de calor en el lado del tubo. Para esto vamos a hacer la determinación del diámetro interior del tubo interno, ya que nosotros tenemos, este dato de aquí sí lo tenemos, que es el diámetro del tubo externo y la del grosor. Y aplicamos la siguiente fórmula, quedándonos como resultado 0,01575 metros. Luego pasamos a la fórmula de el cálculo del área total, o el AT. El AT va a ser igual, nos dice que es igual al número de tubos, que en este caso serían los 46 que nos planteó el ejercicio, y también está en nuestra ficha técnica, sobre el número de pasos, que serían de 2 pasos, por pi sobre 4 por diámetros al cuadrado, que este diámetro también ya fue establecido con anterioridad, quedándonos como resultado que encontramos un área total de 0,00448104 metros cuadrados. Bien, pasamos ahora a la determinación de nuestra velocidad, y la velocidad va a ser igual a nuestro fluido másico del fluido caliente sobre la densidad por el área total, que fue calculado con anterioridad, y quedándonos como resultado un valor de 0,43 metros sobre segundos. Para el siguiente paso o la siguiente resolución, determinamos lo que viene a ser el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad que ya fue calculada por la densidad, que también ya la tenemos, por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Quedándonos como resultado, bueno, en notación científica, 3,78 por 10 a la cuarta. ¿Por qué la dejamos en notación científica? Obviamente también se la puede dejar en expresiones normales, pero la dejamos en expresiones científicas porque al siguiente vamos a hallar lo que vendrá a ser el cálculo del JH, que bien estamos trabajando con un modelo de Keynes, y el JH va a ser para los tubos.
Bueno, dentro de nuestra gráfica que estamos planteando para la obtención de nuestro JH, decimos que nosotros, todos estos valores de aquí van a estar en relación con lo que viene a ser nuestro número de Reynolds. Bien, ¿y cómo nosotros sabemos dónde va a existir una intersección o cosas así? Bien, ya se los explico, lo explico en breve, y entonces digo que nuestro número de Reynolds fue de 3,78, es lo primero que vamos a establecer, de 3,78 por 10 a la cuarta. Entonces aquí nos ubicamos en el número de Reynolds, que está aquí, dice por 10 a la cuarta, trabajamos en esta, nosotros, si nos dice de 3,78, obviamente va a estar entre 3 y 4, más cerca de 4 que de 3, entonces lo pasamos de la mitad y entonces establecemos nuestro primer punto, que sería en esta parte. Luego, ¿cómo sabemos que dónde intersecta nuestro punto o dónde va a ser el choque, como quien dice? Bueno, esta gráfica de aquí nos representa que esto va en relación a lo que viene a ser la longitud sobre el diámetro. Entonces, nosotros tenemos nuestra longitud ya establecida, que fue de 2,4, y también por ende tenemos nuestro diámetro, que fue de 0,01575. Bien, ¿qué nos dice la gráfica? Es que se realiza una respectiva división. Entonces decimos que la longitud va a ser dividida para nuestro diámetro, quedándonos como resultado 152. Bien, ¿para qué nos sirve este resultado? Obviamente nos va a servir para saber dónde van a intersectar estas curvas. Si bien nos dice que tenemos un valor de 152, entonces a nosotros, al ver la longitud sobre el diámetro, podemos percatarnos que tenemos este valor de aquí, de 152,38, va a estar entre la línea del 130, o bueno, en la línea 3 con la línea 4, que va a estar con un valor de 120 a 240. Entonces, nosotros vemos que comienza con una línea normal, pero en este punto de aquí comienzan a haber una separación de cada una de ellas, obviamente, pero nosotros estamos trabajando con el número de Reynolds de 3,78 por 10 a la cuarta. Entonces, para nosotros establecer nuestro punto o nuestro punto de intersección, vamos a decir que mientras incrementa nuestro número de Reynolds, a medida que va creciendo la longitud sobre el diámetro, ahí vamos a hacer el punto del choque. Entonces vamos a asumir que aquí está el choque, o vamos a establecer, y vamos a trazar una línea horizontal, quedándonos como resultado que va a estar en la potencia de 10 a la tercera. Bien, entonces decimos que este valor está entre 3 y 4, más cerca de 4 que de 3. Entonces, como resultado y como análisis decimos que el JH va a ser igual a 3,70 por 10 a la tercera. Y continuando con el siguiente paso, que es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio, bueno, nuestro literal, sería el cálculo del coeficiente de transferencia para los tubos, quedándonos como que esto va a ser igual al JH, que ya fue calculado, por el número de Reynolds, que también ya lo calculamos, por el PRAN, que también lo calculamos con anterioridad, que esto va a estar elevado a la 33 por cada que viene a ser nuestra conductividad térmica, por nuestra viscosidad dinámica del fluido caliente, y dividido esto por la viscosidad dinámica de nuestro fluido frío. Todo esto va a estar elevado a la 14 dividido para el diámetro interior. Y obtenemos el resultado de 5120,418 vatios sobre metros cuadrados. Y bien, como conclusión de este literal, decimos que el coeficiente de transferencia por parte del tubo es de 5120,48 vatios sobre metros cuadrados, grados centígrados. Bueno, siguiendo con la metodología del problema, lo siguiente que vamos a hacer es el cálculo del coeficiente del calor del lado de la coraza. Para esto vamos a calcular lo que es el área del flujo transversal del fluido frío que circula por el lado de la coraza.
Esto es igual al diámetro de la coraza, que va a multiplicar a lo que es el espaciado libre entre tubos por el espaciado entre deflectores, sobre 144, que es un valor estable, por la separación entre los centros de tubos, dándonos un resultado de 0,0568 metros cuadrados. Como siguiente punto vamos a calcular lo que es el diámetro equivalente, que es igual a 1,10 sobre el diámetro interior, que multiplica a la separación entre los centros de tubos elevado al cuadrado menos 0,917 por el diámetro exterior elevado al cuadrado. Esto nos da un valor de 0,01635 metros. Como siguiente punto vamos a calcular lo que es la velocidad máxima. Esto nos va a servir para calcular lo que es el número de Reynolds a continuación. La velocidad máxima es igual a lo que es el flujo másico del fluido frío sobre el área de la coraza. Haciendo los respectivos cálculos nos da un valor de 1850,87 kilogramos sobre segundo metros cuadrados. Como lo dije anteriormente, para realizar el cálculo del número de Reynolds vamos a multiplicar lo que es la velocidad máxima por el diámetro equivalente, que divide a lo que es la viscosidad dinámica y nos da un valor de 6,58 por 10 a la cuarta. Este valor nos va a servir para hallar el factor de transferencia del calor mediante gráficas por modelos de Kelvin. Tal como vemos en la siguiente figura, como el número de Reynolds nos da un valor de 6,58 por 10 a la cuarta, nos vamos a ubicar en 10 a la cuarta y por aquí, como vemos que existen estas líneas, se toma el dato de Bell de la ficha técnica que es 36 y vemos como sigue la línea y donde intersecta el punto, vamos a tener esta intersección que nos da un valor de 1,80 por 10 a la menos 3. Este valor nos va a servir para calcular lo que es el coeficiente de transferencia para la coraza, que lo vamos a multiplicar sobre lo que es el factor de transferencia del calor, por el número de Reynolds, por lo que es el número de Planck elevado a la 33, por lo que es la conductividad térmica y por la división entre lo que es la viscosidad dinámica del fluido caliente y la viscosidad dinámica del fluido frío, esto elevado a la 14, sobre lo que es el diámetro equivalente, dándonos un resultado de lo que es el coeficiente de transferencia del calor por parte de la coraza de 5.988,835 watts metros cuadrados grados centígrados. Como siguiente punto vamos a calcular lo que es el coeficiente del calor, coeficiente de transferencia de calor, tanto interno como externo. Para esto vamos a calcular la sumatoria de calores específicos totales, que es igual a lo que es la conductividad térmica fría más la conductividad térmica caliente, que nos da un valor de 1,32524 watts sobre metro grados centígrados. Como siguiente punto vamos a calcular lo que es el coeficiente global de transferencia del calor, que esto es igual a 1, que divide a 1 sobre lo que es el coeficiente de transferencia de tubos, más 1 sobre lo que es el coeficiente de transferencia de la coraza, más lo que es el diámetro exterior por logaritmo enteriano, por el diámetro exterior sobre el diámetro interior, sobre el 2 por pi, por lo que es la sumatoria de calores específico por longitud, dándonos un resultado de 1839,56 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. Y como último punto, en lo que es respectivo a los cálculos, vamos a calcular lo que es el área superficial y longitud. Para el área superficial es igual lo que es el calor sobre lo que es el coeficiente global de transferencia del calor por la variación de temperatura media logarítmica, dándonos un resultado de 10,01 metros cuadrados. Y como siguiente punto tenemos lo que es el cálculo de la longitud, que realizando sus respectivos cálculos nos da un valor de 1,82 metros. Vamos a realizar una comparación de datos con ficha técnica, es decir, los datos obtenidos mediante los cálculos, una comparación con los datos obtenidos en nuestra ficha técnica. Como vemos en los siguientes gráficos, podemos decir que nuestros valores obtenidos no son tan variables con respecto a
a lo que es nuestra ficha técnica. Sin embargo, aquí en lo que es el coeficiente global de transferencia del calor, vemos que sí existe una diferencia más alta respecto a las demás. Es porque respecto a los cálculos no hemos tenido valores lo que es el factor de sociedad y entre esas cosas. Y como vemos en la figura, los demás datos son valores netamente similares que se asemejan. Y bien, una vez ya adquirido todos los datos que nos planteamos desde un principio en lo que vino a ser nuestro planteamiento del ejercicio, bien, ya lo explicó mi compañero en la parte anterior lo que fueron las comparaciones de datos, tanto de las fichas técnicas como lo que fueron nuestros valores calculados. Pero al hablar un poco más técnico, podremos decir que con este proyecto aprendimos a ver la utilidad de los intercambiadores de calor, ya que son un equipo de procesos muy eficaces de altas velocidades que mejoran las transformaciones de calor de forma comprensible. Estos son muy utilizados dentro de lo que viene a ser las industrias para múltiples procesos y tipos de industria como la metalurgia, agroalimentaria, etcétera. Con esto también podemos desarrollar la simulación de lo que fue nuestro trabajo práctico, partiendo desde el esquema de un intercambiador de calor con sus diferentes accesorios y componentes, realizando una comparación de resultados obtenidos por medio de los cálculos con respecto a nuestra ficha técnica del intercambiador de calor. Bien, una vez que ya se pudo concluir nuestro proyecto, vale recalcar dichas recomendaciones que damos nosotros como grupo para quienes desean realizar este tipo de trabajo. Una de las recomendaciones más importantes que podemos dar para la elaboración de este proyecto es que al momento de realizar los cálculos respectivos, primero se debe entender la información de nuestra ficha técnica, ya que de ellos se toman todos los datos que se van para realizarse los cálculos en este caso serían los cálculos respectivos. Y otra de las recomendaciones importantes que se debe establecer lo que viene a ser un modelo muy apropiado para realizar este proyecto, ya que sí existen varios métodos para realizar los cálculos y por ende lo que se pide aquí es un poco más de investigación, que sería lo más ideal para de esta forma realizar los puntos que se desean encontrar en el planteamiento del ejercicio.